unos órganos con función exocrina y endocrina, que es el testículo, que estamos observando aquí. Un sistema de conductos que forma la red testicular, conductos genitales, una glándula de Alex y un órgano copulador. De esos cuatro componentes hoy vamos a observar los de ellos. Vamos a observar testículos y vamos a observar una parte del sistema de conductos genitales que corresponde al epidídimo. El epidídimo, en principio, ustedes lo observaron como parte de lo que era el tejido epitelial pseudoestratificado cilíndrico o arterocílico. Hoy lo vamos a ver como órgano, con las características que ya conocemos, que corresponden a cada uno de los componentes del conducto epididimal. El epidídimo está formado por un conducto que se enrolla. La novedad hoy en día es testículo. En algunas láminas que van a tener disponibles está incluido tanto testículo como epidídimo, debido a que, como sabemos, el epidídimo se adosa al testículo en la región superior y posterior. Entonces, en algunos casos, cuando ustedes recorren el campo, van a poder observar tanto el testículo como veremos ahora más adelante también el componente de epidídimo. El testículo está formado por múltiples unidades, observan aquí, que corresponden a los lobulillos testiculares organizados en los túbulos seminíferos. Recordemos que hay unos 250 lobulillos y al interior de esos lobulillos hay de 1 a 3 túbulos seminíferos. Los túbulos se enrollan, por eso observamos igualmente varias porciones. Recordemos que se enrollan, tienen longitudes entre los 30 y 80 centímetros con promedios de 50 centímetros de longitud. Como estructuras epiteliales, cada uno de los túbulos está rodeado por una lámina basal. Recordemos que son de origen epitelial, ectodérmico. Y dentro de cada uno de los túbulos vamos a tener dos tipos de células. Vamos a tener unas células que son las células de sostén, que se denominan células receptores, y vamos a tener las células germinativas que vienen del saco vitelino, son epiteliales, son células del saco vitelino que migran y se introducen en los túbulos seminíferos. Como estructura entonces sería túbulo seminífero. Cuando lo veamos en el momento de 10, el indicador que nos marque, por fuera está un tejido conectivo laxo que forma uno de los tres componentes que rodea el testículo, que se llama túnica vascular. Este tejido conectivo laxo. ¿Qué importancia tiene ese tejido conectivo laxo? Que ahí es donde vamos a encontrar las células mesodérmicas, que son las células intersticiales o del Leydig, donde se produce la testosterona. Recordemos que en principio cada túbulo que tiene un epitelio especializado, que se clasifica como epitelio estratificado, porque como observamos de su lámina basal, que sería esta, hacia el luz, vemos la secuencia de varias células. Células que son células germinativas porque las células de Sertoli no proliferan. Las que proliferan cuando maduran son las células germinativas. Y recordemos que esa maduración se inicia a partir de la pubertad. O sea que aquí tenemos un testículo después de la pubertad. Si hiciéramos un corte histológico de un testículo antes de la pubertad, solamente viéramos células en la lámina basal, que son las células madre o espermatozoides. Cuando ya observamos que hay diferenciación de estas células, nos indica que ya hubo una acción de las hormonas hipofisiarias para estimular la diferenciación de las células germinativas. ¿Qué células germinativas vamos a observar? Sabemos que a partir de la lámina basal, como nos muestra aquí la doctora Carmen, a partir de cada túbulo seminífero, en principio hacia la lámina basal encontramos unas células muy bien teñidas que quedan sobre la lámina basal y son las células madres, que son las espermatogónicas. Espermatogónicas, bien teñidas y quedan sobre la lámina basal, no proliferan de la lámina basal, son las células de reserva.
A partir que sobre ellas actúa la testosterona, comienza un proceso de diferenciación para formar inicialmente los espermatocitos primario y secundario, y los espermatocitos posteriormente originan las denominadas espermátidas. Dado que el cambio entre espermatocito primario y espermátide es rápido, generalmente, como hablamos en teoría del ciclo del túbulo seminífero, no alcanzamos a observar el espermatocito secundario. Solamente observamos la espermatogonia, que está muy bien teñida, el espermatocito primario que aumenta su tamaño, la queratina ya no se condensa, sino se dispersa, y la etapa siguiente de diferenciación, que son las espermátidas. Vamos a ver tres tipos celulares: espermatogonias, espermatocitos primarios y espermátidas en cada uno de los túbulos seminíferos. Recordemos que cada uno se encuentra en una etapa de maduración. Cuando hablábamos que el ciclo del túbulo seminífero dura 64, 67 a 72 días, es que en cada uno observamos que hay diferentes etapas de maduración. No todas son sincrónicas, o sea, en todas observamos que hay espermatogonias, no en todas observamos que hay espermatocitos primarios, sino en unas hay espermatocitos primarios, en otras hay espermatocitos secundarios, en otras hay espermátidos, etc. Ese es el concepto del ciclo del túbulo seminífero. 16 días en promedio, 4 ciclos, 4, 5 ciclos en cada túbulo seminífero. Pues lo primero que observamos en momento de 10 es en la lámina túbulos seminíferos, y fíjense que podemos distinguirlos claramente. Aquí está la túnica albuginia, fíjense que es tejido conectivo denso y regular, va hacia la red de testis, ahí tienen los túbulos rectos formando la red de testis, y del otro lado tenemos el epididio. Miren que hay una diferencia clara entre este tipo de tubo o conducto y esto que observamos aquí. No hay posibilidad de confundir el epididio con el testículo. Este es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, que ya ustedes conocen. Recordemos que solamente hay dos epitelios pseudoestratificados, en la vía respiratoria y en los conductos genitales. Después que vemos entonces inicialmente los túbulos seminíferos, vamos a poner aumento y vamos a identificar entonces las células. Ese es el segundo aspecto. Fíjense, las tienen. Todas las células que observan hacia la lámina basal. Vamos para allá atrás. Todas las que observamos que se disponen hacia la lámina basal son las espermatogónicas, intensamente teñidas, como observamos aquí. La cromatina es muy bien condensada. Siempre en un túbulo seminífero, lo primero que debemos observar es precisamente la disposición de las espermatogonias. Y a partir de ahí vemos la siguiente etapa. Entonces fíjense que de una célula muy bien teñida, con cromatina condensada, comenzamos a ver primero que aumenta su tamaño y su diámetro, y la cromatina se vuelve dispersa, que son los espermatocitos primarios. Y ocurre posteriormente un fenómeno otra vez de condensación, y de la diferencia, y hacia la luz comienzan a formarse las espermátidas. Entonces, espermatogonia, espermatocito primario, espermática. En algunos casos se observa, dependiendo de la actividad, los espermatozoides, cuya estructura principalmente lo que observamos es la cabeza del espermatozoide, porque ahí es donde se concentran los ácidos nucleicos. Entonces, estas líneas que observamos aquí
son cabezas de espermatozoides. Fíjense que ya no están hacia la lámina basal, no es espermatogonia, sino están hacia la luz. Son espermatozoides. Es la porción que en este tipo de coloración de naproxilidadosina identificamos en la maduración de las células germinativas. Por eso observamos entonces espermatogonia, espermatocitos primarios, espermátides y espermatozoides, como les fue explicado por la carne, pero más que el cuerpo y la cola, lo que principalmente se observa es la cabeza del espermatozoide. ¿Qué es lo que vamos a ver ya en el epididimo? Recordemos que una vez que ellos salen de los tubos seminíferos, pasan a través del epididimo para ir al proceso de maduración. Entonces, miren las cabezas múltiples de espermatozoides. Recordemos que finalicen la maduración en la cola del epididimo unos 12 días para completar los 24 días y hacer maduros. Entonces observamos en el epididimo, dado que se enrolla el conducto, es un conducto único, pero cómo se enrolla observamos diferentes porciones de esto. Epitelio cilíndrico, fíjense que comienza desde la base, que está arriba de la lámina basal, la apariencia de que hay una secuencia de células desde la lámina basal hacia la superficie apical o luminal, pero fíjense que en el tercio superior no hay núcleos. Característica del epitelio pseudoestratificado o estratificado falso. Y la segunda característica que observamos es que tiene especializaciones de superficie. Recordemos que los estereocilios son inmóviles, no contribuyen en nada a la movilidad de los espermatozoides. Sirven principalmente para reabsorber el exceso de líquido que se forma de la testosterona, que se llama fluido testicular. A diferencia de los cilios del sistema respiratorio, que sí son móviles, los estereocilios son inmóviles. Es una de las grandes diferencias, aparte de ser únicos por cada célula, de ser de mayor diámetro que los cilios, son inmóviles. Entonces aquí tenemos epididimo como órgano, conducto epididimario, y esto aquí en el centro veríamos entonces el recorrido de los espermatozoides a través del epididimo en dirección ya a lo que son los conductos testiculares. Entonces son los dos órganos. En algunos casos, en la misma lámina, como les conté, pueden tanto tener testículos como epididimo. En otros casos tienen láminas separadas en que se observa solamente testículos y solamente epididimo. Pero fíjense que las diferencias históricas son claras entre la organización del conducto y la organización del túbulo celular. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? ¿Podría poner el otro lado? Fíjense que lo separa este tejido conectivo, que es la túnica albuginea. La túnica albuginea, recordemos que va y forma el mediastino, que es este que estamos observando aquí. Aquí está epididimo, aquí está la túnica albuginea, todo esto tejido conectivo denso irregular, y aquí está el tejido. Podemos inclusive observarlo en pequeño aumento. Miren la diferencia que está. Claramente no hay posibilidad de que podamos confundir epididimo con testículo. ¿Ok? Ese tejido conectivo denso que vemos que separa eso. No, eso básicamente es una información testículo. Que había tres túnicas, la túnica albuginea, la túnica vascular y la túnica. La red de testis se forma aquí, estos espacios que están viendo allí, no está en todos los cortes. Recordemos que una diferencia importante entre el revestimiento del túbulo seminífero, los túbulos rectos
y la red de testis es que desaparecen las células germinativas y queda solamente formado por células receptores, que son células cilíndricas. Entonces, fíjense, aquí tenemos la red testicular red de testis. Epitelio cilíndrico celular. Red testicular. Red de testis. Red de testis. Red testicular o red de Haller, que también se llama. Cilíndrico cilíndrico. Desaparecen las células germinativas. Los conductos que se forman en la red de testis o red testicular es la unión de los túbulos rectos. Recordemos de que salen los conductillos eferentes 16 a 20 y forman la cabeza del epidemio. Y de ahí se forma de la cabeza el cuerpo y la cola para formar después el conducto de eferente. ¿Ok? Esta es la vascular. Sí, más lejos. La sanguínea 10X. Ahorita estaba en 40. está por fuera, que es el gubernáculo testis que viene, y la túnica vascular, las tres túnicas sectoriales. Todos los tejidos conectivos. La Tejido conectivo denso irregular. Y la túnica vascular es tejido conectivo denso irregular, tejido conectivo laxo. Acuérdense que la nutrición de los túbulos secundarios viene de este tejido conectivo laxo que está rodeando los túbulos secundarios. Aquí denso irregular, Laxo. que estaría en las células intersticiales. ¿Ok? En el lago.